Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, lunes de la semana del segundo domingo después de la dedicación de la Iglesia Catedral, día de la conmemoración de todos los fieles difuntos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo de 21 hasta 29. En aquel tiempo el Señor Jesús dijo a los judíos: como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, del mismo modo el Hijo da vida a los que Él quiere. El Padre no juzga a nadie, sino que encomienda al Hijo la tarea de juzgar, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Quien no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Les aseguro que quien oye mi palabra y cree en aquel que me ha enviado, tiene vida eterna y no es sometido al juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que se acerca la hora, ya ha llegado, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Así como el Padre posee la vida en sí, del mismo modo hace que el Hijo posea vida en sí, y puesto que es el Hijo del Hombre, le ha confiado el poder de juzgar. No se extrañen de esto. Llega la hora en que todos los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hicieron el bien resucitarán para vivir. Los que hicieron el mal resucitarán para ser juzgados. Palabra del Señor. Un texto muy importante porque Jesús habla de una forma directa y nos da a entender evidentemente cómo la muerte no tenga la última palabra sobre los humanos. En realidad, dirá San Pablo, sobre ninguna criatura de la creación de Dios. Dios es vida, Dios es el Dios de la vida porque es vida en sí mismo. No ha creado nada por la muerte. Imagínense que esta cosa ya la decía el libro de la sabiduría en el Antiguo Testamento, 2 siglos antes de la venida de Cristo, que Dios no ha creado nada por la muerte y no goza por la muerte de los vivientes, al contrario que la muerte entrada en el mundo por la envidia del enemigo, y es decir que la muerte y también el sufrimiento son un dispecto a Dios, es algo que se pone en contra. La muerte es un intento de destrucción de la obra de Dios y por eso Dios no puede aceptar la muerte. Justamente entonces decía un fraile hace unos años, un fraile que vivía acá muy cerca, fraile poeta, el padre David María Turoldo, que nosotros nos equivocamos cuando llamamos a nuestros seres muertos. Decía, ellos no han muerto, pero no están muertos, es diferente. Precisamente porque Cristo ha venido a compartir nuestro destino de muerte y ha resucitado, ha involucrado a su resurrección a todos los muertos. Y por eso, en la medida que uno de nosotros muere, inmediatamente resucita en Cristo. Él decía, no solamente no están muertos, sino que están más vivos que nosotros. Somos nosotros los que van por el mundo, en un mundo que está lleno de señales de muerte. Nosotros mismos muchas veces llevamos en nuestro cuerpo unos signos de la fatalidad humana, del fin, del límite, del sufrimiento, es decir, de la muerte, y unas veces incluso llevamos esta herida de muerte dentro del alma. Pero la muerte es la gran purificación, precisamente porque Cristo ha muerto. Cristo ha asumido esta última enemiga, como la llama San Pablo, la vencida, y por eso nos ha devuelto la vida. ¿Y por qué Cristo tiene todo este poder? Porque se la ha entregado el Padre. Fantástica esta expresión de Jesús en el Evangelio de San Juan.
cómo el Padre resucita a los muertos y les da la vida. Es como si Jesús dijera que el trabajo del Padre es resucitar a los muertos. El trabajo del Padre es dar la vida. Al final, la misma palabra Padre, ¿qué significa Padre? ¿Por qué uno se llama Padre? ¿Cuándo uno se llama Padre? Uno se llama Padre porque da la vida, porque tiene un hijo. En la gran mayoría de los casos es un hijo físico. En unos casos puede ser un hijo espiritual. Pero siempre un padre tiene que ver con haber engendrado a la vida, a una vida física que pero también ya es vida espiritual, una vida entendida en sentido completamente espiritual. Dios, por su propio nombre, entendemos que es el que da la vida, precisamente porque Jesús nos enseñó a llamarlo Padre nuestro. El Padre resucita a los muertos y le da la vida. Del mismo modo, el Hijo da vida a lo que Él quiere. Es interesante esta cosa. El Padre es Padre porque crea, porque da la vida. Y en la medida que la muerte trata de destruir a sus criaturas, el Padre resucita, el Padre vuelve a dar la vida. Y Jesús añade algo más. Dice que el Padre no juzga a nadie, sino que ha encomendado al Hijo la tarea de juzgar. Pero inmediatamente después nos damos cuenta que el juicio de Jesús es un juicio bien raro, en el sentido que dice que quien oye mi palabra y cree en aquel que me ha enviado, tiene vida eterna y no es sometido al juicio. Es decir, que Jesús tiene como misión librarnos del juicio. Y al final, cuando estrellará el gran juicio de Dios, cuidado que ya ha pasado esta cosa, nosotros seguimos pensándola como en un futuro. En realidad, si vamos a leer el texto, muchos textos del Nuevo Testamento, incluso el libro del Apocalipsis, que parece una profecía sobre el futuro, en realidad, antes que nada, es una lectura sobre la entera historia de la salvación. Nos damos cuenta que el juicio ya ha pasado, ya se ha dado. Y el juicio tremendo es precisamente el momento de la muerte en cruz de Jesús, donde ha explotado la ira de Dios, que tanto asustaba a los hombres del Antiguo Testamento. Pero, maravilla de las maravillas, precisamente por eso hablamos de buena noticia, de evangelio. Evangelio significa buena noticia. Cuando por fin ha explotado la gran ira de Dios, se ha descargado enteramente en contra del pecado, en contra de la muerte, en contra al gran enemigo, al demonio, para salvar al hombre pecador. Nosotros teníamos miedo, susto incluso de Dios, de su juicio, pensando que en su justicia Dios iba a juzgarnos y a condenarnos a nosotros. En cambio, descubrimos que la justicia de Dios, que en hebreo es la misma palabra de fidelidad, se ha revelado por lo que realmente es: fidelidad de su amor al hombre, a su criatura, y un juicio irreparable en contra del mal y del pecado. Dice por eso Jesús: les aseguro que se acerca la hora, ya ha llegado, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Ya ha llegado porque no es algo que pasará solamente al final del mundo, sino que por cada uno de nuestros seres queridos esto ya ha pasado. Ya se han encontrado con el Hijo, que ha juzgado sus pecados, en el sentido que ha destruido los pecados con el cual han llegado enfrente a Él, limpiándoles totalmente y introduciéndole a la vida eterna junto con el Padre. Dice Jesús: no se extrañen de esto. Bonita esta expresión de Jesús. Jesús nos conoce, Jesús sabe la opinión, incluso los prejuicios que tenemos, sabe que esta noticia tan bonita
seguramente nos va a extrañar. ¿Por qué? Porque habíamos imaginado todo de manera diferente. No se extrañen de esto. Llega la hora en que todo lo que están en el sepulcro oirán su voz. Se refiere a la voz del Hijo del Hombre, es decir, su propia voz, de Jesús mismo, como voz, como palabra de salvación. Por eso concluía el padre David que no tenemos que llamarlos muertos, sino decía difuntos. Difuntos significa lo que han salido del oficio, lo que han terminado su tarea en este mundo, han cumplido con su misión, han terminado y ahora ya están gozando del premio eterno en la casa del Padre. Por esa razón, pero, no es que están allá oceando, no haciendo nada. Al contrario, allá están viviendo en la comunión de los santos que celebramos ayer, y no es una casualidad que en su sabiduría la Iglesia ha puesto estos 2 días, la solemnidad de todos los santos ayer y la conmemoración de los fieles difuntos hoy tan juntos, para decir que hay una continuidad. Los difuntos viven en la comunión de los santos. Al final no están canonizados, pero siendo que están en comunión con Dios, junto con Dios, ya son santos ellos también, y que hacen todo el tiempo, que ya han superado el tiempo. Esa es una manera nuestra de expresarnos. Glorifican a Dios y rezan por nosotros. Nuestros seres difuntos se han convertido en los santos de cada nuestra. Cada uno de nosotros puede tener su propia devoción por un gran santo, unos por San Francisco, otro por San Antonio, Santa Rita, Santa Rosa, todos los santos del calendario, pero que sepan que nuestros seres queridos difuntos son los santos de casa nuestra, son nuestros patronos personales. ¿Por qué? Porque nos están acompañando. Nuestros papás, nuestras mamás, los hijos, a veces también son hijos que han fallecido antes que los padres, los hermanos, los amigos, los abuelos, esta multitud de gente. Yo de vez en cuando me pongo a pensar a cuánta gente he encontrado en mi vida. Ya estoy adulto, pero todavía no muy anciano, y después de un rato me pierdo, porque son muchísima la gente que he encontrado, y no solamente conocido, pero que he encontrado, que he amado, que me han amado y que ya han dado un paso delante, que ya están en la casa del Padre. Toda esta gente rezan por nosotros, nos acompañan. Así que siempre, pero sobre todo en este momento tan difícil, tan complicado que estamos viviendo, tenemos que contar sobre su apoyo. Tenemos que tener la conciencia que nuestros santos patronos, los santos de casa nuestra, nuestros difuntos, están muy cerca de nosotros en este momento. Nos están acompañando, están rezando por nosotros y nos están volviendo a decir, yo creo, lo que es su testimonio más importante. Cuidado que la vida no termina en la tierra. Por eso cada uno tiene que seriamente vivir con una perspectiva que va más allá. Cuidado a no vivir solamente pensando en la cosa del mundo, porque la cosa del mundo la dejarán en el mundo, nos dicen. Piensen en la cosa eterna, piensen en el amor, piensen en la esperanza, piensen en la fe, en la solidaridad, porque son las cosas que realmente se quedarán, que hacen grande la persona y que traeremos con nosotros en el momento en el cual nosotros también seremos aceptados en la casa del Padre. Por eso, ahora vamos a pedir la bendición del Señor, pidiéndola también por intercesión de nuestros patronos, nuestros difuntos. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
Y como para nosotros todavía nos queda un trato de camino en este mundo, contando pero siempre con el apoyo, la intercesión, el acompañamiento de nuestros seres queridos difuntos, seguimos caminando en paz.